26 de junio de 2022, 13º domingo ordinario. Las lecturas correspondientes a este domingo están tomadas de la primera lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16 y versículos del 19 al 21. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y versículos del 13 al 18. Y el Evangelio está tomado de Lucas capítulo 9, versículos del 51 al 62. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura pausada, atenta de los tres pasajes y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16 y versículos del 19 al 21. El ciclo de Elías se sitúa en el período de los dos reinos divididos: Israel al norte con capital en Samaria y Judá al sur con capital en Jerusalén. El rompimiento de la unidad en dos reinos es interpretado por el autor sagrado como consecuencia del abandono del Dios verdadero. Y en este marco aparece Elías, cuya historia se cuenta en el primer libro de los Reyes, en los capítulos del 17 al 22, y se prolonga en los dos primeros capítulos del segundo libro de los Reyes. Hasta este momento, capítulos 17 y 18, Elías aparecía como un profeta prodigioso. Es alimentado por un cuervo mientras huye, después de anunciar una sequía larga en 17, 2 al 6. Multiplica la harina y el aceite de una vida pobre y extranjera, a cuyo hijo resucita en 17 del 7 al 24. Se confronta directamente con el rey Ahab, capítulo 18, versículos del 1 al 19, y termina enfrentando a varios cientos de profetas de Baal, a quienes reta y vence en el monte Carmelo, capítulo 18, versículos del 20 al 40. Nuestro pasaje, en cambio, está tomado de la segunda parte del ciclo de Elías, los capítulos del 19 al 22, donde el profeta aparece débil, aparece vulnerable ante el odio de la reina Jezabel. El profeta duda de sí mismo y se desespera hasta desear la muerte, como nos cuenta 19, 3 al 4. Pero Dios lo alimenta en el desierto y termina manifestándosele en la suave brisa vespertina. Es en este contexto que se anuncia la sucesión de Elías. Nuestro pasaje contiene el primer encuentro entre Elías y quien será su sucesor, Eliseo. Los llamados proféticos siempre se refrendan por un gesto externo. En este caso, Elías le echa a Eliseo el manto encima. El gesto de Eliseo de ir a despedirse de sus padres contrasta con la exigencia tajante de Jesús en el Evangelio de hoy. Eliseo, sin embargo, pronto abandonará sus campos, sus yuntas y su familia y entrará al servicio de Elías. La segunda lectura está tomada de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1 y versículos del 13 al 18. Ya el próximo domingo será el último en el que leeremos un fragmento de la carta a los Gálatas como segunda lectura. Lo hemos estado haciendo en estos domingos pasados. La carta ha entrado en su tramo final. Pablo ha expuesto su tesis fundamental, aquello que él llama su evangelio, en el capítulo 2, versículos del 15 al 21. Y la tesis es esta: que somos gratos a Dios no por las obras que nosotros hagamos, sino gracias a la entrega de Jesucristo nuestro Salvador. Ha dedicado después los capítulos 3 y 4 de su carta a aportar pruebas de las Escrituras que apoyan su tesis. Ahora entra a la última sección, conformada por los capítulos 5 y 6 de la carta. En esta sección va a sacar las consecuencias de lo que ha predicado. Se trata de que los gálatas y los lectores comprendan que deben responder a esta vocación de libertad que han recibido en el bautismo, porque hemos recibido el Espíritu Santo y somos ya ciudadanos del cielo, de la Jerusalén de arriba. San Pablo considera a la persona humana como un campo de batalla, donde dos fuerzas opuestas luchan un combate. Se trata de las fuerzas del instinto, que literalmente Pablo nombra la carne. Es el desorden egoísta que llevamos dentro. Y por otro lado, la fuerza del espíritu. El instinto mata la libertad y conduce a la esclavitud.
Por eso Pablo va a insistir más adelante, en el capítulo 5, versículos del 19 al 21, en los vicios que destruyen la libertad de los demás: el egoísmo, la violencia, las envidias, la ambición, y los vicios que nos encadenan también a nuestras pasiones más bajas: fornicación, borracheras, desenfreno. A todos estos vicios va a contraponer en 5 del 22 al 25 los frutos del Espíritu que aparecen en aquellas personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. La libertad es un camino que hay que recorrer. Nuestro auxilio en este camino empedrado de tantas tentaciones es el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo. Dejarse guiar por el Espíritu no es pasividad, implica un compromiso activo y militante y una práctica cristiana de las virtudes. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 62. El pasaje que hoy leemos tiene dos partes bien diferenciadas. 9 del 51 al 56, que anuncia el inicio del camino a Jerusalén atravesando Samaria, y 9 del 57 al 62, que nos presenta tres distintos casos de seguimiento de Jesús. La primera sección anuncia una larga unidad que presentará a Jesús caminando hacia Jerusalén en un viaje que es tan largo que va del capítulo 9, versículo 51, y no va a terminar sino hasta el 19, versículo 28. Este camino largo le permitirá a Jesús madurar en la radicalidad que implica su tarea de Mesías. Ya había anunciado Jesús que su tarea mesiánica sería llevada a cabo no por los caminos del triunfalismo fácil, al que renunció desde el momento mismo de las tentaciones, como nos cuenta Lucas 4 del 1 al 13, sino que su entrega sería en renuncia y en fidelidad a su Padre, y esto implicaría oposición y rechazo. Jesús arranca su subida a Jerusalén enviando a un par de seguidores a que le preparen hospedaje en una aldea samaritana. La mutua animadversión entre los judíos y los samaritanos era de sobra conocida. El episodio ilustra lo que significará creer en Cristo a este nivel, sufrir junto con Él el rechazo. Esto es justamente lo que reclama una determinación a prueba de todo, pues el Mesías del Evangelio del Reino, encarnado en Jesús de Nazaret, es un Mesías reprobado. Es decir, no es uno que seduce a las personas afincadas en su nacionalismo político o religioso. Santiago y Juan parecen muy lejos del camino del Mesías. Jesús es un Mesías que ha renunciado a la violencia y a la venganza. En la segunda sección, capítulo 9, versículos del 57 al 62, encontramos las actitudes y las exigencias necesarias para seguir a Jesús. Hay tres personajes. El primero pide seguir a Jesús, pero se encuentra con que hay exigencias de renuncia. El segundo es llamado por Jesús, pero tiene otras prioridades. El tercero quiere seguirlo, pero Jesús le pone algunas condiciones. En los tres casos sobresale la exigencia expresada en la prontitud, en el desprendimiento y en la disposición para padecer oposición y sufrimiento. Ser discípulo de Jesús será siempre un camino sin patria ni hogar permanente, pues aunque el enterrar a los propios padres sea un deber sagrado, como nos recuerda Génesis 35, 29 y Tobías 14 del 10 al 13, el seguimiento de Jesús es una vida de tal manera nueva que propone exigencias radicales. No es que Jesús se oponga a la actitud filial del cuidado que debemos a nuestros familiares ancianos, pero sí nos advierte que la familia, sobre todo en aquella época, podría ser un gran obstáculo para el seguimiento del Maestro. El que ara, nos recuerda Jesús, mira hacia el frente, como el profeta Eliseo, en primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 20. La mirada hacia atrás puede en algunos casos resultar en fatalidad, como sucedió a la mujer de Lot en Génesis 19 al 26. Así que el seguimiento que Jesús plantea es exigente y requiere renuncias. Pero el Salmo responsorial nos ofrece un equilibrio a las rudas exigencias de Jesús.
lo amamos. Por eso decimos junto con el Salmo, nos ha tocado un lote hermoso, nos encanta nuestra heredad. Y esto es causa de alegría para los que seguimos a Jesús. Hasta aquí los comentarios a las lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.